Paz de Cristo, mis hermanos. Damos gracias a Dios en esta tarde nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí, glorificando el nombre del Señor y haciendo patente nuestro agradecimiento delante de Él. Y a través de estos cantos, de estos himnos, tratamos de exaltar y de bendecir y de honrar el precioso nombre de Jesucristo. Queremos y deseamos que estén en el mismo espíritu que estamos nosotros, que podamos juntos hacer gloriosa la alabanza y que juntos podamos ser partícipes de la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que la presencia del Espíritu Santo habita en medio de la alabanza, y el cantar himnos a Dios provoca que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. No solamente queremos que venga a nuestras vidas, sino también a aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo, que aún no han tenido la experiencia de recibir su Espíritu Santo, de tener en su ser a ese glorioso Dios, que a través de su Espíritu Santo logramos nosotros sentir y experimentar y obtener lo que el mundo no nos puede dar. Esto que recibimos es de origen celestial, pues es de aquel maravilloso Dios que crió los cielos y la tierra, y que a través de todos los tiempos Él ha querido tener contacto con el hombre. Y cuando el hombre se presta, cuando el hombre abre su corazón, empieza a recibir cosas maravillosas de parte de Dios. Como he dicho anteriormente, nuevamente los saludo hoy en esta noche, hermanos, y también a ustedes, amigos y familiares de mis hermanos que están ahí presenciando este hermoso evento, este hermoso servicio que hemos dedicado para nuestro Dios. Queremos traer una palabra de bendición para sus vidas, y uso una palabra no en sí porque traiga una sola palabra, sino porque de este volumen santo emanan tantas cosas. La palabra de Dios trae grandes bendiciones a nuestras vidas, y queremos precisamente traerle hasta su alcance esa palabra de verdad, esa palabra de amor, esa palabra de fortaleza, esa palabra que lo guía o que lo guiará a toda verdad. Yo quiero invitarles en esta tarde maravillosa que glorifiquemos a Dios escuchando el mensaje de la palabra del Señor. A este mensaje le hemos titulado El Espíritu Santo en la gracia, y luego pusimos ahí entre paréntesis la evidencia, y queremos hablar acerca de ello, ya que es un tema muy interesante, pues lo hemos considerado como el corazón de la doctrina, porque a través del Espíritu Santo fueron creadas todas las cosas. Pues desde el principio de la historia nos dice que Dios crió los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto indica, esto revela que Dios siempre se ha querido hacer manifiesto, y desde el principio de la historia lo podemos ver. Y las cosas que vemos en este mundo y las que no alcanzamos a ver, todas son creadas por Él y para Él. Pero lo más interesante de todo esto es que nosotros somos creados por sus santas y benditas y maravillosas manos, y que a través de ese soplo que dio en aquel hombre llamado Adán, dice que al momento de recibir el soplo de Dios fue un alma viviente y fue hecho a la imagen y semejanza del Creador. Así es de que el ser humano es la corona de la creación
de Dios. Y quiero leer una parte de la Biblia en el libro de Joel. Me gustaría que pusiese mucha atención, ya que este tema que traemos traerá un mensaje maravilloso para usted, y deseamos que usted esté aquí con nosotros, que juntos, que hagamos todo lo que pueda estorbar, todo lo que pueda impedir, para que podamos juntos alabar el nombre del Señor escuchando la palabra de Dios. Dice en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29, dice así la letra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Quiero hacer énfasis en esta profecía, ya que la intención, el deseo de Dios, como he dicho anteriormente, desde el principio de la historia ha querido tener contacto con el hombre. Y a través precisamente de este libro maravilloso que hemos estado escudriñando ya en algunos días, en algunos servicios, y hemos extraído cosas muy interesantes de él, hoy nos encontramos precisamente con este tema maravilloso que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tan fundamental en la vida del hombre, pues sin el Espíritu Santo el hombre lamentablemente es como un personaje o un ser humano que no ve o que no mira. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es luz, y la Biblia nos dice que el Dios Todopoderoso, que es el Espíritu Santo, se empezó a mover desde el principio de la historia sobre la faz de las aguas, y tuvo su primer contacto con el hombre, que es Adán. Y desde Adán en adelante, a través de todas las generaciones, Dios ha querido tener esa comunicación con el hombre. Lo vemos en el caso con Enoc, pues la Biblia nos dice que Enoc vivió 365 años y caminó con él y desapareció. Esto revela que Enoc siempre tuvo una comunión con el Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que también habla de un personaje llamado Abraham, quien también Dios le habló a través del Espíritu Santo y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No solamente tuvo contacto con Abraham, sino también lo vemos en el caso de Moisés. Dios seleccionó hombres, personajes a través de la historia para valerse a través de estos conductos para comunicarse con el hombre, y hizo uso precisamente de su Espíritu Santo para entrar y morar en esos corazones, en aquellos hombres que realmente le habían creído y que guardaron precisamente su relación con Dios desde el remanente de Adán, desde el remanente de Set, quien sustituyó a Abel, y así sucesivamente. Lo vemos a través de la historia que la manifestación del Espíritu Santo se ha dejado ver de una manera tan clara, tan evidente. Pero en cada uno de los personajes que estaré mencionando o estoy mencionando es una manifestación, es una evidencia diferente, y también en un tiempo diferente, para que cada uno de ellos desarrolle una tarea diferente, la cual Dios les encomendó en su momento. Y cada uno de estos personajes que estoy mencionando, que recibió el Espíritu Santo, hizo uso del Espíritu Santo de una forma distinta, pero en una manifestación, en una evidencia también distinta. En el caso lo podemos ver de Moisés, y me gustaría hacer énfasis en ello, porque Moisés, este personaje quien fue y sacó de Egipto a aquel pueblo tan numeroso, refiriéndome a aquel hombre llamado Faraón, quien tenía bajo su yugo aquel pueblo que lo tenía esclavizado o privado de su libertad.
dice la escritura que Dios llamó a este hombre llamado Moisés, y en aquella montaña Dios le habló a Moisés a través de una zarza que ardía y no se consumía. Cuando Moisés presenció en ese momento la voz gloriosa de Dios y aquella teofanía que había el Señor usado para hablar con Moisés, aquella zarza que ardía y no se consumía, le llamó a Moisés para que desarrollara una gran tarea, la cual he mencionado, que fue y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro del Éxodo, respecto al encuentro que tuvo Moisés con Dios, dice que desde ese momento Moisés fue un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, y la evidencia que él tenía de que realmente él era lleno del Espíritu Santo y tenía una relación ahora con Dios muy conglomerada, y que ahora Dios vivía en él. La vara que él traía ya no era la vara de Moisés, sino era la vara de Aarón. Desde ahí nos damos cuenta que cada vez que Moisés extendía la vara, había manifiesto de parte de Dios algo espectacular, que todos podían darse cuenta que este hombre de Dios realmente venía de parte de Dios y que tenía el Espíritu Santo. Pero no solamente quiero enfatizar un poco en Moisés, estoy mencionando que a través de la historia Dios seleccionó o hizo uso de gente selecta para desarrollar trabajos diferentes. ¿Qué podemos decir en el caso de Saúl, quien fue el primer príncipe sobre el pueblo de Israel? Que el capítulo 10 del libro de Samuel, el primer libro de Samuel, nos dice que cuando Samuel llegó hasta donde estaba Saúl, nos dice la Biblia que Saúl recibió de parte de aquel profeta un llamado, el cual le indicó que Dios lo había escogido como príncipe del pueblo de Israel. Cuando Samuel unge a Saúl como rey, después de haberlo ungido y de haber vaciado aquel aceite sobre su cabeza, nos dice la historia que Samuel le dijo: mira, de aquí en adelante te van a salir al encuentro de tu persona estas tres evidencias. Pero en la tercera evidencia quiero decirte que viene una compañía de profetas del lugar alto, y vienen con toda clase de instrumentos, y cuando tú los encuentres, entonces el Espíritu Santo vendrá con poder sobre tu vida y profetizarás juntamente con ellos. Y precisamente tal y como se lo indicó el profeta Samuel, a Saúl le aparecieron estas tres cosas, y en la tercera allí pudo constatar Saúl que realmente el profeta había dicho la verdad respecto a su vida, y que su reinado era aprobado de parte de Dios. Desde ahí, cuando vino el Espíritu Santo, en el versículo 6 del capítulo 10 del libro de Samuel, del primer libro, nos dice que Saúl fue mudado en otro hombre. Y le dijo el profeta: cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, entonces todo lo que te viniera a la mano, hazlo, porque Jehová tu Dios será contigo a donde quiera que tú fueres. Estoy mencionando cada uno de estos personajes porque la parte escritural que tomamos desde el principio de esta predicación nos está mencionando que Joel, quien fue un profeta que fue en el tiempo de 700 años o 750 años antes de Cristo, nos menciona este personaje que él, a través del Espíritu de Dios, le dijo: profetiza al pueblo que en los posteriores días, dice Dios, derramaría de su espíritu sobre toda carne. Esto indica que ya no iban a ser algunos solamente que iban a ser poseedores del Espíritu de Dios, pero cada uno que fue poseedor del Espíritu Santo fue para desarrollar una tarea diferente. Podemos mencionarla en el caso de Sansón. En el caso de Sansón nos dice la Biblia que cuando vino el Espíritu sobre él,
dice que recibió una fuerza física, de tal manera que no había fuerza humana que pudiese igualarse a la fuerza que tenía Sansón, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Pues en ese periodo de los jueces nos dice la escritura que Sansón, cuando venían los filisteos para atacar, dice la Biblia que Sansón empezaba a usar de esa fuerza sobrenatural, de tal manera que nos dice que inclusive con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. Esto indica y revela que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras a través de toda la historia. Podemos mencionar en el caso también del rey David. El rey David fue un personaje que tuvo una trayectoria, que en toda su trayectoria de su reinado no tuvo ninguna derrota, no tuvo ningún fracaso. Todo lo contrario, nos dice la escritura que este hombre, en su ministerio que desarrolló como rey y como guerrero ante aquellos escuadrones de los filisteos, siempre salía ileso, siempre salía completamente bien, porque el Espíritu Santo estaba con él. He mencionado cada uno de estos personajes solo para hacer resaltar que cuando Joel habla respecto a la profecía, nos indica que en el periodo de la ley mosaica no todos eran poseedores del Espíritu Santo, no todos tenían el privilegio de recibir el Espíritu Santo, solamente personajes que Dios había escogido a través de la historia que nos menciona en el tiempo o en el periodo de la ley mosaica. Pero yo quiero dar énfasis en el capítulo 2 del libro de Joel, ya que nos habla que el Señor o Dios Todopoderoso o Jehová derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y quiero que pongamos mucha atención en esto, hermanos, ya que a través de los tiempos ha habido gran controversia respecto al descenso del Espíritu Santo. Hay gente que tiene una ideología completamente fuera del contexto bíblico o fuera del marco bíblico, cuando la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo también se derramaría en los posteriores tiempos, en los cuales no solamente que no fuera de sangre judía, no solamente que no fuese rey, no solamente que fuera de clase social baja, no importaría en aquel tiempo de qué nación es o de qué pueblo es, sino que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Pero yo quiero que veamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque cuando menciona Joel 700 años antes de Cristo, menciona que el cumplimiento de esta profecía aparece en el libro de los Hechos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 4, y el versículo 14 hace mención el apóstol Pedro respecto a la profecía de Joel. Yo quiero que veamos esto, porque realmente cuando Dios habla de que Él se quiere derramar sobre toda la humanidad, sobre toda carne, esto quiere decir que el hombre quiere que esto quiere decir que Dios quiere que el hombre le conozca, que el hombre se dé cuenta quién es su creador, que con qué fin Dios crió al ser humano. Pues el Señor nos dice a través de su palabra que Él nos crió para su honra y su gloria y su alabanza. Para eso, dice el Señor, los crié, los formé y los hice. Pero el capítulo 2, que es donde aparece el cumplimiento de la profecía, yo quiero que se den cuenta de esto, porque esto ya aparece fuera de lo que es el periodo de la ley mosaica. Estamos hablando 50 días después de la última Pascua que tuvo el Señor Jesucristo con aquellos discípulos, los cuales fueron los testigos oculares del poder de Dios, cuando el Señor Jesucristo, a través de grandes milagros y grandes manifestaciones, con sanidades, con prodigios gloriosos de parte de Jesús, los apóstoles pudieron darse cuenta que este ser era realmente Dios humanado, y que les había dicho que vendría el momento donde Él tendría que ser desprendido de ellos y ascender a los cielos. Pero no solo eso, sino que Él vendría y
volvería a entrar o a venir a ellos, pero ya no físicamente, sino en el espíritu. Y aquí precisamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice que estaban 120 testigos oculares de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Yo quiero que veamos esto, amado hermano, porque es importante que usted ponga mucha atención, porque el Señor no quiere derramarse sobre unos cuantos, no, Él quiere derramarse sobre todos aquellos que han venido a sus planes, sobre todos aquellos que le han creído a su palabra, sobre todos aquellos que realmente le han querido recibir como su Salvador, como su todo en su vida. Y precisamente el capítulo 2 del libro de los Hechos, transcurrieron 50 días después de la Pascua, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, cuando partió el pan y empezó a mencionar lo que significaba el pan, lo que significaba la copa y aquel jugo de la uva que estaba en la copa. Nos dice la escritura que después de eso transcurrieron 50 días, pero después de la resurrección de Jesucristo anduvo apareciéndole a los discípulos por 40 días con pruebas indubitables. Así es de que una vez que estuvo él en el monte de los olivos, volvió a hacer mención de respecto a que su Espíritu Santo vendría sobre cada uno de ellos. El capítulo 1 del libro de los Hechos, del versículo 1 al versículo 4, menciona precisamente de este personaje que venía aparejando antes de Jesús, el cual se le llama Juan el Bautista, quien dijo: yo a la verdad bautizo en agua, mas el que viene tras de mí más poderoso es que yo, el cual no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en el capítulo 1 precisamente del libro de los Hechos, el versículo 4, vuelve a recordarles que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen el Espíritu Santo ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Yo quiero que veamos a través de estos versículos, porque nos va a ayudar bastante. Cuando aparece el día del Pentecostés, es una fiesta judaica. Dios se valió de un evento que tenía toda la importancia para el pueblo judío, y donde venían de todos los pueblos, de todas las naciones, todos aquellos que tenían sangre judía, para ir a llevar aquel presente, porque el día del Pentecostés era una fiesta judía donde se hacía memoria o recordatorio cuando recibieron las leyes de Moisés, y cuando también recibían ellos la cosecha y iban y llevaban el presente a aquel templo el cual había edificado Salomón. Pues ese día el Señor escogió para que todos presenciaran el poder de Dios en sus vidas. Dice que estaban juntos, unánimes. El versículo 1 al versículo 4 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice que estaban 120 reunidos en aquel aposento en Jerusalén, y dice que se oyó un fuerte viento, de tal manera que aquel viento que sopló hinchó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo quiero que veamos, porque estoy mencionando acerca ahora en el periodo de la gracia, la evidencia o la manifestación inicial de cuando una persona o un creyente recibe el Espíritu Santo. Dije que anteriormente el Señor seleccionaba a ciertos personajes, pero la evidencia era diferente uno del otro. Pero aquí en este caso me dice la Biblia que en el capítulo 2, donde estoy mencionando el día del Pentecostés, 120 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según les daba el Espíritu que hablasen. Yo quiero que escuchen esto, amado hermano, porque han surgido ideologías completamente opuestas a la doctrina del Señor, y creo yo que la palabra de Dios es tan clara, es tan evidente, que no podemos en ninguna manera forzar textos, porque esto nos pondría en serios problemas con Dios, porque la Biblia dice: hay de aquel que le quite o hay de aquel que le ponga. Así es de que yo no puedo en ninguna manera interpretar un texto a mi modo. Dice que ninguna profecía es de particular interpretación. Así es de que yo no voy a interpretar conforme a lo que a mí se me ocurra o lo que se me venga a la cabeza. La Biblia dice que la ley al testimonio, el libro de Isaías, que el que no habla conforme está escrito es que no le ha menester.
agradecido. Y a mí me interesa bastante que cada uno de los que están escuchando, de mis hermanos, todos sean llenos del Espíritu Santo. Que la evidencia inicial que estamos viendo a través de la Escritura, esa es la que cada uno de ustedes deben de recibir. Alguien que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas, porque así dio apertura el Señor a la iglesia. De esta forma el Señor se movió primero en los 120, y esto revela que cuando el apóstol Pedro estaba viendo la actitud, el comportamiento de los que presenciaron este gran acontecimiento, nos dice la Escritura que estaban perplejos, estaban tan sorprendidos que pensaban inclusive que estaban ebrios, que estaban borrachos. E inclusive el apóstol Pedro dice en el versículo 14 que se puso en pie con los 11 y alzó su voz diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, pues es la hora tercia del día. Y es aquí donde yo quiero, amado hermano, que usted vea cómo la palabra de Dios se cumple, la profecía tal y como viene en la Escritura. Y dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercia del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Pero la manifestación de lo que marca desde el versículo 1 al versículo 4, dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Esa fue la evidencia, esa fue la señal, esa fue la manifestación. Esto indica que todos los que reciban el Espíritu Santo deben de tener esta experiencia. Debe de ser de esta manera como lo recibió la iglesia primitiva. Y no podemos en ninguna manera, amados hermanos, tomar un solo texto para hacer una doctrina de ello. No, la Biblia nos dice que toda palabra conste de 2 o de 3 testigos. Y la Biblia está llena de evidencias, está llena de pruebas tan contundentes, tan sólidas, que nos mencionan que realmente cuando la iglesia comenzó, todos los que recibían el Espíritu Santo hablaban en lenguas. ¿Qué podemos decir del capítulo 10 del libro de los Hechos? Pues el apóstol Pedro, una vez que empezó a expandir el evangelio, dice la Biblia que este personaje, a través de una visión que tuvo a la orilla de la mar, donde estaba viviendo en ese momento, quedándose con un hombre llamado Simón Curtidor, dice que estando arriba de la azotea, dice que vio un grande lienzo que abajó con diferentes tipos de animales, cuadrúpedos y reptiles, y oyó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y contestó Pedro: ninguna cosa común o inmunda jamás ha entrado en mi vientre. No sabiendo el apóstol Pedro que había llegado la hora de que no solamente los judíos recibieran el Espíritu Santo, sino también quería Dios que los gentiles tuviesen esta experiencia. Y aquel hombre que le había mandado traer, que también tuvo una visión, llamado Cornelio, dice que estaba él en ayuno, en oración, y se le apareció un ángel. Le dijo: Cornelio, han llegado en memoria de Dios tus limonas y tus oraciones, y lo que has hecho de bienes, de obras que han hecho, que han logrado que sean como un aroma suave ante la presencia de Dios. Sabes que me ha enviado Dios a decirte que mandes a traer a un hombre llamado Pedro, que está a la orilla de la mar, que está con un hombre llamado Simón Curtidor. Mándalo traer, porque él tiene que decirte cosas que tú tienes que saber. Así es de que Cornelio mandó rápidamente a aquellos hombres y trajeron a Pedro. Pedro, llegando a la casa de aquel gentil, se dio cuenta que realmente que Dios no hacía excepción de personas. Pero aquel hombre llamado Cornelio, que había reunido la familia, nos dice la Escritura que empezó a platicar la experiencia de la visión que había tenido.
y Pedro estaba escuchando lo que Cornelio le decía. Así de que le dijo Cornelio a Pedro: y te he mandado a traer porque tú tienes cosas que decirnos. Desde ese momento el apóstol Pedro empezó a comunicarles el evangelio de Jesucristo, hablarles de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, y que él fue testigo ocular de todas esas cosas que ocurrieron. Así es de que cuando empezaron a oír el discurso o el sermón o la predicación del apóstol Pedro, dice que bajó el poder del Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Y el apóstol Pedro rápidamente reaccionó y se acordó cuando en el Pentecostés habían recibido aquellos 120 juntamente con él el Espíritu Santo, y que habían hablado en lenguas. Cuando oyeron que todos habían recibido el Espíritu Santo, dijeron lo de la circuncisión: ¿acaso puede impedir alguno que estos no sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice: porque los oían que hablaban en lenguas. Si usted le lee en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 46 y versículo 47, usted se dará cuenta que todos recibieron el Espíritu Santo, y la evidencia inicial o la manifestación de Dios en sus vidas, en sus personas, fueron aquellas lenguas que también habían recibido el día del Pentecostés. Siempre a través de la escritura, en la historia de la iglesia, ha mencionado Dios respecto a la preocupación de que todos aquellos que vienen a sus plantas, de todos aquellos que vienen al conocimiento de la verdad, todos aquellos que han venido a la luz del evangelio, reciban el Espíritu Santo. Lo vemos en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo andaba en las regiones superiores, y dice que llegó a Éfeso. El capítulo 19 del libro de los Hechos, del versículo 1 al versículo 5 al versículo 6, usted se dará cuenta. Dice que hallando ciertos discípulos de Juan, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos contestaron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y le preguntó el apóstol Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: pues en el bautismo de Juan. Rápidamente el apóstol Pablo hace remembranza de ello y dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría, ese saber, en Cristo Jesús. Y dice que les bautizó en el versículo 5. Y una vez que salieron del agua, les impuso las manos en el versículo 6. Y cuando les impuso las manos, cayó el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas y profetizaban. Esto indica, esto revela que todos los que reciben el Espíritu Santo hablan en lenguas. Una persona que dice que tiene el Espíritu Santo, o un creyente que dice que ya tiene el Espíritu Santo y no ha tenido esta manifestación en su vida, o no ha tenido esta experiencia, quiero decirle una cosa: usted está equivocado, amado amigo, amado hermano. La Biblia es muy clara al respecto. Yo no le estoy hablando aquí de los frutos del Espíritu Santo. Yo le estoy hablando de la promesa del Espíritu Santo. Yo le estoy hablando del Espíritu Santo y la señal inicial cuando una persona recibe el Espíritu Santo. El capítulo 2 del 1 al 4, el capítulo 10 del 45 al 48 del libro de los Hechos, el capítulo 19 del libro de los Hechos, del versículo 1 al versículo 6. Creo que 3 evidencias bastan y sobran para que nos demos cuenta que realmente que todos los que reciben el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Hay quienes han dicho: hermano, pero es que realmente cuando yo me bauticé, yo acepté a Jesucristo y yo soy apostólico, y mire, me han dicho que si yo acepté a Jesucristo, que Jesucristo es el Padre y que el Padre es el Espíritu Santo. Así es de que si yo recibí a Jesucristo, pues yo recibí el Espíritu Santo. Quiero decirle que está en una gran equivocación, amado hermano, amado amigo. La Biblia no dice así al respecto. La Biblia dice que cuando reciben la palabra y se bautizan, solamente obtienen el perdón de los pecados, y Dios lo constituye como su hijo, como dice el capítulo 1 en el libro de San Juan, versículo del 11 al 12. Dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esto le da a usted potestad y autoridad de pertenecer ahora como un hijo de Dios. Pero quiero decirle una cosa:
Eso no indica que si usted recibió al Señor Jesucristo a través del bautismo, ahí le está diciendo que usted recibió el perdón de los pecados, que usted recibió al Señor como su Salvador. Pero no le está hablando en sí del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otro terreno completamente diferente. A través de todas las edades Dios se ha querido manifestar al hombre. Se le reconoce al Padre como en la creación, al Hijo como en la redención, y al Espíritu Santo derramándose en los corazones. Son tres tiempos completamente diferentes. Pero si vemos el capítulo 8 del libro de los Hechos, nos daremos cuenta que cuando se expandió el Evangelio, cuando llegó el Evangelio hasta Samaria por labios de aquel diácono llamado Felipe el evangelista, dice que se convertían hombres y mujeres, se bautizaban hombres y mujeres porque habían recibido la palabra. Dice: mas cuando oyeron, el capítulo 8, escuche bien, del libro de los Hechos, versículo del 13 al versículo 17, usted se dará cuenta. Me gustaría que usted lo anotara porque esto es de suma importancia, porque hay quienes han creído que al bautizarse ya recibieron el Espíritu Santo y lo toman como los paquetitos de los Marinela, que vienen 2 en cada bolsita, y no es así. Mientras la persona o el hermano, aquella persona que dice que ha recibido el Espíritu Santo y no ha hablado en nuevas lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo. Ha recibido al Señor como su Salvador a través de un fiel arrepentimiento, a través de un convertimiento y a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero nos dice la Biblia que el capítulo 8, cuando en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra. Fíjese bien lo que dice: habían recibido la palabra. Dice que enviaron allá a Pedro y a Juan. Y cuando llegaron Pedro y Juan hasta Samaria, dice que oraron. En el versículo 15, versículo 16, dice que oraron, y el 17, por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto revela y indica, amado hermano, que usted tiene que buscar la presencia del Espíritu Santo. Dios ha querido siempre, a través de toda la historia, hermano, vivir dentro del ser humano, vivir dentro del hombre, pues somos creación de Dios, y más su iglesia, que Él dijo que Él derramaría de su Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, hermano, no podemos hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. No podemos desarrollar este trabajo, porque solamente a través del Espíritu Santo podemos tener el éxito. Podemos lograr que realmente el ser humano pueda impactarse por el poder de Dios. Pues desde el principio de la iglesia nos damos cuenta que todos que recibían el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Amado hermano, amado amigo, solamente traté de hacerlo lo más breve que podía haberlo hecho, y que usted tomara esos versículos. El Espíritu Santo es la gracia y la evidencia. La manifestación son las nuevas lenguas. Si usted no ha tenido esa experiencia, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted lo puede recibir, usted lo puede obtener, pero usted tiene que creer. Hay tres cosas fundamentales para que usted lo pueda recibir. Uno es la fe, y nos lo dice en Gálatas capítulo 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe? Esto revela que el Espíritu Santo se recibe por la fe. Pero quiero decirle otra cosa: también se recibe por obediencia. El capítulo 5, versículo 31 del libro de los Hechos, dice que el Espíritu Santo lo recibían también por la obediencia. Pero no solamente por la obediencia, sino también el Espíritu Santo se recibe buscándolo con pasión. El capítulo 11, versículo 9 al versículo 13, según San Lucas, ahí nos revela que el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Y me dice también: ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O qué padre le dará a su hijo, si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y menciona aún todavía: si vosotros, padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo
a los que se lo piden. Tienes que pedirlo, hermano. Tienes que creerlo y tienes que obedecerlo. Y tú vas a recibir la presencia del Espíritu Santo. No te estoy hablando del tema de los 9 dones espirituales. No te estoy hablando del tema de los frutos del Espíritu. Te estoy hablando de la evidencia de la manifestación inicial. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, la evidencia, la manifestación son las nuevas lenguas. Hace falta que tú experimentes el poder de Dios en tu vida. Hace falta que tú te des cuenta lo grande y poderoso que es el Señor. Motivo por el cual el Señor le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, no salgan a predicar todavía, no salgan a evangelizar hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8 dice: y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para desarrollar el trabajo de Dios se necesita el Espíritu Santo. Si no has tenido esta experiencia, quiero decirte que el Señor te quiere dar su Espíritu Santo, pero tienes que creerlo. Como dice en San Juan capítulo 7 versículo 39, desde el 37 al 39: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir, porque aún no había descendido sobre ninguno, porque aún el Señor todavía no había sido glorificado. Tienes que creer como está escrito. Vamos a pedirle al Señor que Él te llene con su presencia. Vamos a pedirle al Señor que Él se derrame en tu vida. Necesitas esos ríos caudalosos de su presencia. Necesitas ese fuego divino. Necesitas la presencia de Dios dentro de ti. Señor, cierra tus ojos y dile: Señor, yo necesito el Espíritu Santo. Quizás te has preocupado por otras cosas, le has dado importancia a muchas cosas, le has dado más relevancia a otras cosas, pero esto es lo más importante: que tú recibas el Espíritu Santo. Pídelo, créelo, obedécelo. Señor, tu iglesia necesita de tu Espíritu Santo. Tu iglesia necesita de tu gloria experimental. Hay muchos aún que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Antes, en el tiempo antiguo, tú seleccionabas para que desarrollaran algún trabajo en particular, pero ahora tú te derramas sobre toda carne, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Te adoramos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Yo sé que estás aquí. Gloria a Dios, Santo Jesús. Aleluya. Puedo sentir tu olor. Gracias, Señor. Olor a mar
Ayúdame, Señor. Escribe otra vez la misma historia. Yo mío ante tus pies, como el Pentecostés. Escribe otra vez la misma historia.
Solo créelo. Es promesa de Dios. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Le damos la honra y la gloria al Señor esta noche que nos ha concedido poder estar aquí glorificando su nombre, exaltándole. Agradecemos también a ustedes, hermanos, por el esfuerzo que hacen, por hacer este espacio, para estar juntamente con nosotros alabando al Señor. Recuerden, compartan por ahí la bendición. Ahí a través de este medio usted lleve esa bendición en el nombre de Jesucristo. Aquí estaremos el domingo, si así Dios lo permite, a las 11:30 estaremos alabando y glorificando el nombre del Señor. Dios los bendiga, hasta la próxima. El Señor sea con ustedes. Dios los guarde. Dios los bendiga.